El franquismo restituye en toda su pureza el Código Civil de 1889. En 1939 se vuelve a disponer que la mujer tiene que prestar obediencia al marido, sobre todo la mujer casada, es la que pierde toda su condición de ciudadana. Los impedimentos mayores, desde luego, estaban vinculados no solo al hecho de ser mujer, sino mucho más fundamental es ser mujer casada. Era lo más importante porque es uno de los elementos que más ha condicionado y que más condicionaba en aquellos tiempos la libertad de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Código Civil, en un artículo paradigmático que funciona hasta el año 75, decía: no podrán o no tienen capacidad para contratar los tontos, los locos, los menores y las mujeres casadas. Imagínate cómo pensar que en ese contexto teníamos ni idea de lo que era el 8 de marzo y la lucha de las mujeres por sus libertades y sus derechos en otros países, ¿no? A duras penas podíamos salir airosas de la presión tan fuerte que existía en la sociedad. Y allí, en algunas conferencias que yo organicé el año 68-69, ya estamos en eso, ya han pasado 30 años del final de la guerra, hablamos de lo que era el 8 de marzo, lo que significaba y lo que se reivindicaba con él, pero eso no salía de las paredes cerradas de un salón de conferencias, no muy grande además, y siempre que la policía nos diera permiso, el gobernador civil nos tenía que dar permiso para cada conferencia. La publicidad daba una imagen de la mujer absolutamente ñoña, era el modelo, por otro lado, que imponía la ideología de la dictadura y de la sección femenina. Yo creo que es por eso que el movimiento feminista en España crece con tanta fuerza, porque responde a una necesidad real. En principio, cualquier mujer que viviera esa situación no podía más que ser feminista. Era tan evidente la desigualdad y la injusticia que clamaba al cielo, diríamos. Podía ser la duquesa de Alba, que la más pobre del mundo mundial, que sí que te interesaba que tú pudieses comprar tu casa, o pudieses abrir tu cuenta corriente, o cobrar tu salario, o ir a tu trabajo, o separarte si te daba la gana. En ese momento, cualquier reivindicación que planteábamos afectaba de arriba abajo a mujeres ricas y pobres. Hasta que ya el movimiento feminista salió a la calle en los años 70 y empezaron las primeras manifestaciones del 8 de marzo. Recuerdo absolutamente todas, porque además eran incomprendidas y muchos insultaban a las mujeres y los propios políticos decían: ¿qué hacen esas en la calle? Porque en el fondo nuestros derechos eran una merma de los de ellos y lo entendían no como una adquisición de la igualdad, sino como una pérdida casi de su masculinidad. En ese momento el tema del trabajo era también un tema central, en un momento en que no la sociedad en general, los propios sindicatos planteaban muchos obstáculos y tenían muchos prejuicios hacia el movimiento feminista y hacia esas reivindicaciones. La primera vez que se convoca el 8 de marzo, quiero recordar que el lema en esa manifestación era: ni una mujer en la cárcel, ni una mujer sin trabajo. Hay que tener en cuenta que en ese momento había 350 mujeres en las cárceles por delitos que se llamaban específicos de las mujeres. Las cárceles en el Estado español estaban llenas de mujeres porque habían abandonado el hogar, lo cual les costaba la cárcel, porque no había derecho al divorcio. Había mujeres que estaban en la cárcel por haber abortado y que sus maridos las habían denunciado. Había mujeres que estaban en la cárcel por ejercer la prostitución. Estos delitos considerados femeninos como que no estaban dentro de la gran reivindicación de todo el antifranquismo de amnistía total. El adulterio era muy importante porque había dos formas. La infidelidad de los hombres era distinta a la de las mujeres. Una mujer que tenía un mal pensamiento, uno en su vida, de casualidad, porque le había venido, yo qué sé, Robert Redford, que era un ídolo en aquellos tiempos, y había caído, como le cogiera al marido en la cama, se cargaba a tu mal pensamiento y a ti, y no tenía pena de cárcel. Le condenaban un destierro a 50 kilómetros. Eso hasta el año 64.
Luego ya tenías el delito de adulterio, que te condenaban a bastantes años de cárcel. Los temas primeros eran, por ejemplo, despenalizar el adulterio, aquellas campañas todas somos adúlteras, o el aborto, aquello yo también he abortado, es decir, en los cuales todas las mujeres nos hacíamos eco de los problemas que tenían algunas mujeres y que de hecho habían sido o eran castigados todavía con la legislación.